María, bueno, ayer leíamos el hilo, ¿no?, que había publicado en X o en Twitter, como quieran llamarlo, haciendo alusión, ¿no?, a esto de la zona fría. ¿Qué opinión tiene al respecto de lo que se ha dado a conocer hace un tiempo? Bueno, en realidad, a ver, un poco para resumir el tema, el posicionamiento respecto a la quita de la ampliación de la ley de zona fría tiene que ver con que en la ley de presupuesto no está contemplado el beneficio para todos aquellos espacios territoriales que formaron parte del régimen de la ley de zona fría a partir de 2022, entre los que está Bahía Blanca, por supuesto. Y un poco, bueno, a ver, a mí me preguntaban en varios espacios qué pensaba como estudiosa de este tema, y yo lo que les decía es que si vos me preguntás a mí si yo estoy a favor de la ley de zona fría tal y como rige hoy en día, mi respuesta es que no. Ajá. ¿En qué se basa mi respuesta? En que básicamente, en base a muchos estudios que hemos realizado, lo que se encuentra es que la ley de zona fría genera muchísimas distorsiones, y el resultado final, dicho muy sencillo, es que el beneficio de los subsidios energéticos termina en manos de las familias más ricas de Argentina. Ajá. Entonces uno piensa que muchas veces los subsidios tienen un objetivo social de igualar, de compensar faltas en familias vulnerables, y lo cierto es que el régimen de ley de zona fría tal y como está hoy no logra ese objetivo, sino por el contrario hace que el beneficio se lo apropien mayormente las familias de más altos ingresos. Ajá. ¿Y eso por qué se da? ¿Por qué está planteado así? Y eso se da básicamente porque el régimen de zona fría establece un subsidio del 50% en el valor de las facturas de gas o en el precio de la carga de la garrafa para familias vulnerables, y un 30% para todas las familias que habitan en los territorios que están alcanzados por esta ley. Entonces la diferencia entre lo que recibe una familia vulnerable y lo que recibe una familia de muy muy altos ingresos no es significativa. Pero a su vez hay un punto muy importante que tiene que ver con el acceso a las redes de distribución de gas. Si nosotros nos paramos en Bahía Blanca, muchos espacios donde están alojadas las familias vulnerables, los barrios más carenciados de la ciudad, carecen de acceso a la red de distribución de gas y consumen gas envasado, electricidad o queman leña, por ejemplo. Entonces, a esas familias el subsidio en muchos casos no les llega. Y entonces, a mí me preguntaban si yo estoy en contra de la ley de zona fría, y yo lo que digo es que la ley de zona fría, hoy, como está implementada, no logra beneficiar a las familias vulnerables. Sacar la ley de zona fría, como está propuesta en la ley de presupuesto, sin pensar en una alternativa que, digamos, que cuide a las familias que van a perder ese beneficio, que son vulnerables, va a generar un problema muy serio, porque Bahía Blanca es una ciudad que destina mucha parte de los ingresos de las familias a pagar la energía que consumen. Entonces vamos a tener problemas muy serios, y no estoy hablando de problemas serios en el invierno, sino a lo largo de todo el año. ¿Qué tal, María? Buenas tardes. La escucho, me parece interesante lo que menciona, y también creo que es parte de la discusión que estamos dando todo el tiempo con casi todas las temáticas que se ponen en discusión, que es esto de, bueno, no la eliminemos, modifiquémosla, con todo con cada punto de discusión que hay, me parece, no sé, las universidades, los presupuestos, etcétera, siento que de una se saca, o la primera opción es quitar la ayuda, el subsidio o el presupuesto, en vez de, bueno, planteemos otra solución alternativa, que es un poco lo que usted está planteando. ¿Cuál sería una alternativa viable o cuál sería una posibilidad que beneficiaría a esas zonas, zonas vulnerables de Bahía? Sí, a ver, una alternativa podría ser modificar la ley de zona fría, sostenerla, pero modificarla pensando, por un lado, dentro de la ley de zona fría, contemplar la posibilidad de hacer una segmentación por nivel socioeconómico dentro de la propia ley de zona fría. No, esto de el 30% de los vulnerables, el 50% de los vulnerables y el 30% a todos los demás habitantes de Bahía Blanca. Eso por un lado. Por otro lado, también un poco pensar en la lógica de que la ley de zona fría tiene el objetivo de paliar las diferencias, bioclimáticas, de temperatura,
Y hoy por hoy, tal y como está planteada la ley de zona fría, los bahienses de cualquier nivel socioeconómico tienen subsidiado el gas durante todo el año, ¿no? Entonces yo planteaba, ¿es razonable que una familia de muy altos ingresos que vive en un barrio muy acomodado de Bahía Blanca tenga subsidiado el gas en cualquier momento del año, pero por ejemplo en enero, en febrero? Entonces, creo que hay varios ítems que pueden contemplarse para modificar el régimen de la ley de zona fría sin quitarlo y atendiendo a que sí hay una realidad. Bahía Blanca tiene temperaturas extremas en el invierno, pero contemplar que también en Bahía Blanca, a pesar de las temperaturas extremas que tenemos, hay familias que realmente no necesitan el subsidio. Sí. El gran problema que tenemos hoy, como vamos a plantear la discusión, es que yo siempre cuento que en las políticas vos tenés dos tipos de errores: error de inclusión y error de exclusión. El error de inclusión es yo le doy el beneficio a una familia que no lo necesita. El error de exclusión es yo no logro llegar con mi política de subsidios a una familia que realmente lo necesita y la dejo sin ese beneficio. Cuando uno hace política social, lo que tiene que intentar es disminuir esos dos errores, pero con muchísimo más cuidado el error de exclusión. La quita de la ley de zona fría, sin más, así como está planteada ahora, tendría un error de exclusión muy grande, sobre todo en Bahía Blanca, ¿no? El lugar donde nosotros vivimos y uno de los espacios que yo estudio. Entonces, lo que hay que pensar es qué alternativas se puede pensar para disminuir el error de exclusión y no dejar sin subsidio a familias que, si se los quitamos, pueden tener situaciones de carencia muy severas, ¿no? Pensaba en lo que vos mencionabas antes respecto a tema garrafas y otras formas de, calentar los hogares, que no es el gas natural y que es lo que está pasando en la mayoría de los barrios vulnerables. ¿Cómo ves que está funcionando el tema de Plan Calor y todas esas herramientas que está dando el municipio, que entiendo que tienen también sus fallas? Sí, a ver, el Plan Calor en 2025 fue una política que, desde mi punto de vista, tuvo un nivel de trazabilidad que es difícil de encontrar en políticas municipales, ¿no? Digamos, desde el comienzo de la política se hizo todo a través de Mi Bahía, la asignación de recursos se hizo con una lógica de ver el nivel de privación de las familias y después ver el perfil energético de las familias. Yo creo que el Plan Calor fue una mejora sustancial respecto del 2024, el nivel de cobertura y el nivel de asistencia fue muy alto. Por supuesto que entiendo yo que todas las políticas son mejorables, pero creo que es una política de la cual Bahía tiene que estar orgullosa, digamos. Pero sí, sin duda, si la ley de zona fría no está activa para el próximo invierno, el municipio va a tener que prever presupuestariamente un crecimiento en los pedidos del Plan Calor sustancial, ¿no? María, el otro día leía en las declaraciones de una concejal y hablaba que esto de zona fría en Bahía Blanca afectaría más o menos a 122.000 personas. ¿Vos tenés números? ¿Hay algún relevamiento de si esto es así? ¿O más o menos cuánta gente tiene este beneficio? No, en realidad, a ver, zona fría hoy, afecta a todas las personas de Bahía Blanca que están catalogadas como vulnerables y han pedido, como ponerlo de alguna forma, esa etiqueta, y a todas las personas que tienen acceso a un medidor de gas. Yo creo que el número es bastante más grande de 122.000 personas, porque la cobertura de las redes de distribución de gas en Bahía Blanca tiene algunas falencias y algunas áreas donde naturalmente no llega, pero muchas familias de esas familias usan gas envasado, digamos. Hoy por hoy el uso de combustibles contaminantes adentro de los hogares está en el orden de un 1% de los hogares de Bahía Blanca. Entonces, yo creo que el número es bastante más alto. Claro, lo cual hace que esto es más grave todavía. Sí, a ver, es grave, pero vos también pensás que dentro del número de personas que hoy acceden a la ley de zona fría están las familias que viven en los barrios más acomodados de Bahía Blanca con ingresos muy elevados, ¿no? Entonces digo, es grave, pero no la quita del subsidio en todas esas personas tiene la misma incidencia, ¿no? Claro, sí, obviamente pensando en los sectores más vulnerables. El otro, tendrá que pagar un poco más, se supone que tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Exacto. Sí. Por eso lo que digo es
que creo que la ley de zona fría merece una discusión más profunda, y como decía el otro día, en vez de tener una lógica de motosierra, debería tener una lógica de bisturí, ¿no? De quitar a aquellos que no lo necesitan y dejar de subsidiar el gas a la gente que no necesita un subsidio, que es lo que hoy pasa, y prestarle atención a cómo vamos a subsidiar a las familias que realmente lo necesitan, que es lo que hoy no pasa tampoco bajo bajo la ley tal cual está planteada hoy. Sí, y también creo que en el medio queda todo un grupo de gente que quizá cada vez es mayor, que no es la de ingresos altos, pero tampoco está bajo el nivel de pobreza, pero que hoy, no sé, pasar de pagar 80.000 pesos a pagar 130, 140 al gas, le complicaría la vida también. Sí, totalmente. Por eso yo hablaba un poco de esta idea de hacer una segmentación socioeconómica que no sea vulnerables 50, no vulnerables 30. Claro. Porque un poco atendiendo a lo que vos decís, vos pensás que una familia de las más ricas de Bahía Blanca recibe un 30% de descuento en el valor del gas, que es lo mismo que recibe una persona que está en la situación que vos relatabas recién. Y eso también es injusto, digamos, en términos de justicia distributiva, ¿no? De a dónde van los subsidios. Y la ley, arrancar la ley de zona fría, como está propuesta hoy en la ley de presupuesto, hace que el más rico de Bahía Blanca se quede sin el beneficio, pero el que está en la situación ahí como tambaleando, que vos comentás, también. Claro. Y el impacto es diferente en una familia que en la otra. Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Crees que va a haber una especie de debate sobre este tema, alguna solución, o medio que ya está así? Mira, yo creo que es una decisión muy polémica, que un poco que era lo que yo le planteaba a algunos concejales que me preguntaron y me pidieron asesoramiento con algunos números. Nosotros tenemos que dejar de pensar que somos el ombligo de esta discusión, porque Bahía Blanca está en un conjunto de un montón de ciudades que van a quedar sin este beneficio, ¿no? Y eso en el ámbito donde se va a discutir esta ley de presupuesto está bueno en algún punto, porque no somos los únicos que vamos a levantar la voz, ¿no? Entonces yo creo que la ley de presupuesto naturalmente se va a discutir, porque hay muchas cosas problemáticas y digamos de mucha incidencia en la población, y yo creo que esta va a ser una que tenga alguna discusión intermedia, y ojalá se llegue a algún punto intermedio, y que si no se llega a algún punto intermedio, enseguida aparezca la propuesta de un subsidio que atienda a las familias que lo necesitan, que se quedaron sin por haber sacado la ley de zona fría.